¿Cuál es la situación de IOSFA? Se denuncia que hay faltantes de medicamentos contra el cáncer, contra el HIV, que hay demoras, hay muchísimas quejas en ese sentido, no solo gremiales, sino de usuarios. Claramente, fíjate, vos me estás preguntando del IOSFA, la gente prácticamente no conoce, pero lo vamos a decir. El problema es que dejaron una bomba de tiempo de relojería. ¿Vos sabés cuánto fue la inflación en el año 2023? Sí, 211%. Claro. ¿Sabés cuánto fue la inflación en medicamentos? 320%. Okay. 85 puntos más la inflación en medicamentos que los incrementos salariales. Digo, y esto termina repercutiendo porque la obra social no recibe subsidios del Estado. Se nutre de los recursos de los afiliados. Ahora, si las prestaciones en medicamento crecen un 85% más, 85 puntos más que los salarios, claramente tenés un problema a la hora de financiarla. Si a su vez no le liquidás los sueldos, empezás a tener una deuda para con la obra social. ¿Sabés cuál es la deuda que el kirchnerismo dejó para con la obra social por sueldos más liquidados? 150.000 millones de pesos. En sueldos. Esto es lo que estamos... Y claro, porque no liquidaban los sueldos como se tenían que liquidar. Esto es lo que estamos resolviendo. Ya hoy no tenemos problemas de faltantes de medicamentos y sí estamos renegociando con prestadores. Pero, digo, nos dejaron una bomba de relojería que estamos resolviendo. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo destrataron siempre a las Fuerzas Armadas. No nos olvidemos de eso, Julián. Porque mientras acá hablamos, muchos kirchneristas se rajan las vestiduras, pero las humillaban. Hoy, ¿sabes qué hice yo? Hoy le di ascenso a 21 coroneles y capitanes de navío. ¿Sabes por qué no los habían ascendido? Por portación de apellido. Eran excelentes profesionales, excelentes miembros de la fuerza. ¿Y a qué los vinculaban a la dictadura? Porque algún familiar de ellos, eventualmente, lejano, cercano, lo que fuera, tenía algún vínculo con los 70 y por eso ya era aunque causal. Ni siquiera hubiesen sido ellos. No, ellos no, claro, al contrario. No tendrían idea como para estar y sin embargo los ascendidos. castigaban. El kirchnerismo castigó siempre y en todo momento a las Fuerzas Armadas. No ejercitaban, no las capacitaban. ¿Vos sabés con qué Fuerzas Armadas me encontré yo? No comían en los cuarteles. Hoy 20.000 soldados comen en los cuarteles. Se están haciendo las ejercitaciones más importantes de los últimos 30 años. Estamos equipándolas. Porque esto es importante. Estamos equipándolas, pero equipándolas con un sentido, para proteger a los argentinos, para custodiar nuestros cielos, y por eso se interceptó una aeronave, para custodiar la zona económica exclusiva y los recursos hídricos de los argentinos, con la Armada, para custodiar la frontera norte con el Ejército, complementando la tarea de Gendarmería. Esto no se hacía, por eso los F-16, por eso los Strikers, para defender a los argentinos, Julián, porque esto es importante, porque después el kirchnerismo, busca generar un relato. Ahora, acordémonos que en definitiva los militares no podían salir a la calle con su uniforme por la narrativa kirchnerista, setentista, que no contaba la historia completa, y nosotros nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo y por eso le estamos mejorando, por ejemplo, el sueldo, porque fíjate que el kirchnerismo dice nosotros comenzamos con la equiparación salarial. Bueno, eso es falso. Cuando Alberto Fernández asumió el gobierno, la diferencia salarial que existía entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad era del 17%. Cuando se fue, era del 25%. Nosotros lo bajamos al 19% y lo vamos a bajar antes de diciembre mucho más. Porque le vamos a aumentar el sueldo a las Fuerzas Armadas. Digo, pero nos sentimos orgullosos y las respaldamos en serio, no con retórica y no con actos declamativos. Bien, me queda claro aspecto Fuerzas Armadas. Tengo otra sobre Fuerzas Armadas y cómo votaron, porque hubo versiones de votaron de una manera, votaron en contra de Milei en las elecciones de Buenos Aires. Pero es falso. Quiero llegar ahí en un ratito. ¿De dónde lo sacás? Pero no, vamos ahí. Fíjate, eso es una clara operación. ¿Cómo van a decir una nota? Sí. Que las propias fuerzas se encargaban de encuestar, eso es una ingerencia política. Decían que la Armada votó en 55% al peronismo, el Ejército 80%. ¿De dónde lo sacan? No lo sé. A ver, vos imagínate. Ellos dicen, respondo de dónde lo sacan. Ellos aseguran que fuentes internas consultaron y que enojados con Petri fueron y votaron al peronismo en esos porcentajes. Bueno, yo, por supuesto, no daría fe de eso. Le pregunto qué piensa, porque evidentemente lo he escuchado. Si fuesen fuentes internas, estarían haciendo inteligencia. Sería inteligencia interior. Y además con injerencia política. Esas son las Fuerzas Armadas de Milani.
Esas son las Fuerzas Armadas. Pero por supuesto, digo, esas Fuerzas Armadas que hacían inteligencia, el Proyecto X, digo, Milani, digo, el crecimiento de la inteligencia del ejército. Pero además superando el dato. Superando a la inteligencia de la Secretaría de Inteligencia, el presupuesto. Digo, no se pueden involucrar en cuestiones políticas. Vos imaginate un superior, un general preguntándole a un coronel cómo va a votar o a quién votó. No, sería gravísimo. Sería gravísimo. Digo, entonces no hay ningún tipo. Pero además desmiente el dato. Pero por supuesto. Digo, son operaciones. Digo, si querés podemos seguir hablando de las operaciones que constantemente nos hacen, pero la verdad es que pruebas al canto. Las Fuerzas Armadas se sienten dignificadas, se sienten reconocidas. Bueno, pero frenemos Fuerzas Armadas.